presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora en la que estén viendo este programa de La Disidencia. Bienvenidos una semana más, yo soy Luis Berman y los saludo con mucho gusto como cada semana. Este saludo va extendido a todas las plataformas que hacen favor de acompañarnos, que cada vez son más, a nuestra casa Wow TV, por supuesto, y asimismo a todas las demás plataformas como Observatorio Ciudadano, como Redes en Acción, Revista Panal, Alterno 180, las redes, mis redes, un tal Berman, en fin, todas las redes que cada vez se unen a esta comunidad digital y nos hacen favor de compartir el contenido de este canal. El día de hoy vamos a tratar varios temas interesantes como cada semana, y el primero es muy importante señalar antes que vamos a tener un invitado que nos va a dar un panorama muy claro y muy concreto acerca de él. El primer tema que vamos a abordar es, y no podíamos dejarlo atrás, el tema de Afganistán. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo todo esto que hemos visto en los principales noticieros alrededor del mundo? Estados Unidos involucrado, Afganistán, vemos la gente que estaba saliendo en estas imágenes que estaban pasando en los noticieros, la gente subiendo a uno de los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y colgando prácticamente de las turbinas, de las llantas, en fin, unas escenas realmente choqueantes. Entonces vamos a platicar acerca de ello en un momento más, un tema por demás interesante. Luego tenemos el tema del revocatorio de mandato. Esta propuesta que de alguna manera hizo Andrés Manuel López Obrador para ahora marzo del 2022, con esta pregunta de que quieres que continúe, sí o no. Ricardo Monreal busca un nuevo periodo extraordinario para discutir precisamente la revocación de mandato. ¿Qué hay con ello? Ya lo estaremos platicando. Y por último estaremos comentando un libro que precisamente nuestro invitado nos ha recomendado ampliamente, que se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, de la autora Anne Applebaum. Es un análisis sobre el panorama político actual, un análisis demoledor sobre el panorama político actual, y por el Washington Post y el Financial Times dicen el mejor libro del año, según ellos. Así que ya lo comentábamos incluso antes de entrar al programa con nuestro invitado y suena muy interesante. Ya nos estará platicando él de qué trata y da algunos detalles acerca de él. Y para ello, como cada semana, voy a recibir a mi amigo y hermano Octavio Catalán, a quien le mando un abrazo a la distancia. Mi hermanito, un gusto como siempre compartir contigo. Hermano, ¿cómo estás? Una semana más. No, ya estoy en el fin de semana, pero no soy tú que va a estar en las paradisíacas playas del Caribe mexicano. No, yo sigo terrenalmente en el ombligo de semana, grabando este programa para todas las plataformas, en particular para nuestra casa Wow TV, como ya mencionaste, y bueno, un saludo también a todas las plataformas. Hoy traemos temas que son diferentes a lo habitual. Primero, porque no acostumbramos la geopolítica internacional. Sin embargo, como bien dices, las imágenes de la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán le han dado la vuelta al mundo. Muchos, en buena medida, pues nos han recordado la salida de Estados Unidos en el 74 de Vietnam, aquellas imágenes en Kabul, a lo que pues, recordamos, ¿no? Como una derrota de los norteamericanos, y esta vez no es una derrota, pero es una
pues tendríamos que decir un abandono que no alcanzamos a entender, porque era la posición más importante en esa parte centroasiática o de Asia del Este, como quieran verlo, en Medio Oriente. Era una posición estratégica de Estados Unidos y al final del día fue una incursión en Afganistán con una serie de aliados que hoy tendrían que replantearse cómo confiar en Estados Unidos cuando tengan que replantearse también una nueva incursión en otro país para recobrar las libertades para algunos seres humanos que están sufriendo. Y estoy hablando del caso, por ejemplo, Venezuela o Corea del Norte o países que no la están pasando bien. Entonces, lo sucedido en Afganistán por parte de este abandono de Estados Unidos no es un asunto menor, a punto de cumplir los 20 años del ataque de las Torres Gemelas, y pues no puedo dejar de pensar en cómo se replanteó el mundo después de ese ataque, y ese ataque implicó la ocupación de Afganistán y una serie de circunstancias. Recordarás incluso que Estados Unidos, independientemente de que hubiera o no una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijo: voy a Afganistán, esto no se va a quedar así. Y curioso que esta política, que tendríamos que decir pues fue fallida o no fue fallida, de Bush, coincide con 20 años después con el cumpleaños de Obama, ¿no? De un cumpleaños además que se genera en una circunstancia polémica. Y bueno, para estos temas y los demás que ya has comentado, hoy tenemos a un amigo ya de casa y de otros foros, y con el que compartimos ahí de vez en cuando cruce de información, pues mi querido Raudel Ávila, que anda por aquí, que muchos de ustedes ya lo ubican, y cuando podemos hacemos referencia a sus publicaciones, a sus artículos, con una pluma muy fina que siempre lo ha caracterizado en el Universal, en este medio fifí, chayotero, ¿verdad? Raúl, que detesta tanto su abuelito, y bueno, también tiene otros cargos y otras ocupaciones en la vida pública nacional, en las cuales mantiene un bajo perfil, mi querido Raudel. Entonces, prometemos no poner el título de como te veníamos bromeando tras bambalinas de este video, de este programa. Mi querido Raudel, bienvenido, y un gusto tenerte. Hola, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Y sí, solo una pequeña acotación, yo no sé por qué se insiste tanto en eso de chayotero para el Universal. A mí ni me pagan, un día voy a decir cuándo me toca a mí de verdad el chayote. Mis colaboraciones son sin ninguna retribución económica, ¿no? Es un gusto colaborar ahí, pero nunca me han dado un peso. Y es un placer para todos los que tenemos el privilegio de leerte, hombre. Entonces, estás como el meme, el de ¿a poco ustedes cobran? Sí, tal cual, digo, chayotero, pues ya quisiera, no, ¿cuándo me va a llegar el cheque o qué? Estaría bueno, porque ya van más de, pues, no sé, 3 años colaborando ahí, no ha llegado ni un solo peso. Pero no es queja, ¿no? Al final del día, es un gran medio a través No, del cual... yo estoy feliz, es un privilegio, estoy muy contento, es algo con lo que soñaba desde que estaba en la licenciatura, poder colaborar en un gran medio de circulación nacional, y la verdad es que es un privilegio y es una gran oportunidad de comunicarse pues con la audiencia que tiene ese periódico, ¿no? Sí, claro. Sí, no, bueno, y de verdad, yo cada que puedo lo difundo ahí con todos los amigos, tus artículos, y siempre me dicen: oye, qué buena pluma tiene Raudel, sigue claro, compartiéndonos sus artículos. Oye, pues vamos a entrarle al tema. Esta semana, en estos días, has externado algunas opiniones respecto al tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán, y fuera de algunas personas que escriben en diarios internacionales, yo he visto a pocas personas en México que se han aventado a hablar del tema. Quizá Leonardo Curcio, o ¿cómo se llamaba cuate Peláez de Televisa, que estuvo de corresponsal de Televisa en varias guerras en Medio Oriente y en Madrid, etc.
Alberto Peláez, fuera de este tipo de personajes, yo no he visto que nadie se haya aventado a hablar con seriedad del tema de Afganistán, y si bien no tocas el tema de fondo, sí tocas las repercusiones que trae para tanto en lo interno como en lo externo, ¿no? Porque es un impacto mediático y es un mensaje al mundo el que le está mandando con la retirada de tropas de Afganistán. Pues éntrale, Raudel. Ya nada más para dar esta introducción, también abonar a lo que ya has dicho, mi hermano. Justo la editorial de Raudel, que lleva por título Afganistán y la imagen estadounidense, quiero mencionar una parte que me pareció fenomenal. Dice, en una frase no por muy citada menos cierta, Milán Kundera escribió: los amores son como los imperios, cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Fenomenal, fenomenal. Ahora sí, Raudel, arráncate. Pues muchas gracias por su interés en mi trabajo y en mis opiniones. La frase es fenomenal porque el escritor es fenomenal, ¿no? Milán Kundera es uno de los grandes narradores y escritores de nuestro tiempo, y además tiene la particularidad de que es muy popular o es muy leído. A diferencia de otros intelectuales de alto rango, él se convirtió en un bestseller, yo creo que desde aquella novela de La insoportable levedad del ser, que es favorita y predilecta de los jóvenes en muchos países del mundo, y que habla de las juventudes del 68 y demás. Y él es un escritor particularmente politizado, entonces no extraña que, a pesar de que se ocupa primordialmente de las grandes emociones humanas, como hacen todos los buenos novelistas, también se presta a reflexiones políticas de muy profundo alcance. Bueno, a ver, recuérdame, Raudel, pero Milán era profundamente comunista, ¿no? Pues no sé si profundamente, pero sí era comunista, se desencanta y tiene que huir y refugiarse a Francia, donde desarrolla la mayor parte de su obra y publica la gran mayoría de sus libros. Escucha audiencia para que escuche Berman, y se borre su tatuaje. Exactamente. Entonces, a él le toca vivir en carne propia y observar de cerca cómo la Unión Soviética aplasta las manifestaciones independientes de la izquierda local en su país, que en ese tiempo era Checoslovaquia. Ya no existe ese país, hoy hay República Checa y Eslovaquia, pero en ese tiempo eran un solo país y son aplastados por los tanques soviéticos, ¿no? Entonces ahí le llega de golpe vamos a decir que una especie de epifanía, donde dice, oye, pues a lo mejor no es cierto que yo estoy con los buenos, ¿no? Pero el hecho es que su frase me sirvió y creo que es muy útil, ¿no? Y atinada para analizar el supuesto declive de Estados Unidos, del que tanto se habla en medios como resultado de la retirada de Afganistán, ¿no? Lo que yo digo es precisamente eso. Atendiendo a la frase de Kundera de que un imperio se derrumba cuando se acaba la idea que lo sostiene o sobre la que estuvo construido, bueno, pues ¿cuál es la idea sobre la que se sostiene la hegemonía internacional de Estados Unidos? Yo no creo que la idea sea el control de Afganistán, sino algo mucho más amplio y muy anterior, que es lo que popularmente se conoce como el sueño americano. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía predominante de este imperio, si se le quiere llamar así, es la de la movilidad social y la de la posibilidad de una vida mejor para la siguiente generación. Y esa idea sigue vigente independientemente de la retirada de Afganistán. Yo no quiero decir con esto, y es lo que señalo en el artículo, que la retirada de Afganistán no tenga repercusiones muy negativas, subrayo muy negativas, sobre Estados Unidos. Particularmente no el hecho mismo de la retirada, que tenía que darse eventualmente, sino la ejecución, como han señalado numerosos analistas. Es decir, se hizo rápido, se hizo mal y se abandonó a los aliados de Estados Unidos en el terreno, a los afganos que habían colaborado con su ejército, con su gobierno, con sus ONGs,
con sus medios de comunicación, y que por haber colaborado en una u otra manera con Estados Unidos, están en peligro literalmente de muerte con la llegada al poder de los talibanes. Entonces, Estados Unidos no tomó las precauciones conducentes para garantizar la seguridad de estas personas, o bien facilitar su salida del país y su recolocación en Estados Unidos o en uno de sus países aliados. Pero insisto, yo no creo que este hecho por sí mismo marque el declive de Estados Unidos. Podríamos hablar de una tendencia histórica ya de algunos años que sí una tendencia histórica que camina en dirección hacia una disminución del poder global de Estados Unidos. Esto es real. Pero como han señalado numerosos analistas, eso no tiene que ver exclusivamente con o primordialmente con un tema militar, sino con un tema de las divisiones internas que ha generado la polarización extrema de su política. Anteriormente, como ha dicho Hanan Ganesh, un editorialista del Financial Times, durante la Guerra Fría en Estados Unidos había un consenso bipartidista en el que republicanos y demócratas estaban de acuerdo sobre lo que había que hacer en política exterior. Sí tenían desde luego diferencias en política doméstica, pero en política exterior plantaban una sola cara, digamos, como imperio, si se le quiere ver así. Hoy esto no ocurre. Sabemos que si llega al poder un republicano como Bush hijo, va a tener una política exterior diferente de un demócrata como Obama. Y después pasó lo mismo, en que hubo diferencias entre Trump y ahora con Biden. ¿Y qué significa esto? Podría parecer algo natural en una democracia que haya cambios, pero hay aspectos del gobierno en los países desarrollados que se consideran lo que se dice política de Estado y que exigen cierta continuidad, entre otras cosas porque comprometen la imagen internacional del país. En este caso, si la política exterior de Estados Unidos cambia dependiendo el partido en el poder, quiere decir que sus aliados internacionales no saben a qué atenerse, porque los compromisos que hagan con un gobierno pueden echarse para atrás tan pronto llegue al poder el siguiente gobierno de otro partido. Y eso no permite la continuidad en la cooperación, sobre todo para temas de cooperación militar, intercambio de inteligencia y todas estas cuestiones tan delicadas para la seguridad nacional. Entonces, si se quiere hablar, como han hecho grandes especialistas, de una disminución del poder global de Estados Unidos, sobre todo frente al ascenso chino, es posible hacerlo, pero en mi concepto tiene que considerarse sobre todo como resultado de las divisiones internas, porque su ejército sigue siendo el más poderoso del mundo, en eso no ha sido superado. Lo que está debilitando a Estados Unidos es esa polarización y esa falta de consenso en los temas fundamentales que le permitían proyectarse como una nación unida frente al mundo. Claro. Yo ahí, es que justo ahora que terminas diciendo la idea, recordemos que Estados Unidos toma esta posición en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial vamos a ponerlo así en términos muy vulgares, la policía del mundo, ¿no? Y entonces se empieza a forjar como esta imagen de este país superpoderoso y demás. Y en tu artículo, en tu editorial, mi querido Raudel, mencionas una parte que me llamó en particular la atención. Decías de Richard Haas, decías que el sistema internacional había entrado finalmente en el umbral del mundo postamericano, es decir, o por lo menos yo así lo entiendo, que esta imagen del país poderoso, el país con una estructura firme y demás, está finalmente, ya lo viene arrastrando de unos años para acá, pero hoy, justo en estos tiempos que estamos viviendo, podríamos hablar ya de una decadencia totalmente, ¿no? O sea, hoy
China está tomando este poderío que también mencionas en tu editorial, que económicamente incluso ni siquiera Rusia en su mejor momento lo alcanzó, ¿no? Entonces, esto en particular me llamó mucho la atención, el factor del postamericanismo o algo así lo mencionas, ¿no? Entonces, nada más quería abonar a la idea que acabas de mencionar. Sí, es que me pareció interesante citar a Haas por varias razones que no me daba el espacio del artículo para explicar, pero es que Haas no solamente es uno de los expertos más distinguidos en temas internacionales de Estados Unidos, sino que fue asesor del gobierno de George Bush, hijo, es decir, del presidente que invadió Afganistán, ¿no? Claro. Pero Haas tiene un prestigio propio como académico y como analista de temas internacionales, y a principios de este año, cuando vimos la muy escandalosa toma del Capitolio por parte de grupos de la extrema derecha trumpista, con lujo de violencia y demás, Haas saca ese primer artículo, no me acuerdo si en Foreign Affairs o en Project Syndicate, si les interesa se los busco, pero saca ese artículo diciendo, esto va a detonar una apreciación diferente en todo el mundo sobre lo que es Estados Unidos, porque ya no puede presumir el respeto universal a sus instituciones democráticas y la adhesión a los valores constitucionales. Estamos viendo que el trumpismo da lugar a grupos radicales que están dispuestos a atacar violentamente las instituciones, no a ejercer una crítica desde dentro de ellas, sino incluso a tomar por la violencia y por la fuerza el propio Capitolio, la sede del Poder Legislativo estadounidense. Entonces dijo Haas, esto es muy impropio del discurso dominante de Estados Unidos que ha tenido las últimas décadas, como bien dices, Berman, probablemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se proyectó como una superpotencia que internamente funcionaba muy bien, no solo en lo militar, sino que internamente había un consenso entre la población sobre los valores y el funcionamiento institucional del país. Entonces Haas, ahora que ocurre lo de Kabul, saca un segundo artículo diciendo, bueno, les dije que habíamos entrado al mundo postamericano con lo del Capitolio, pero ahora se refuerza mi idea con lo de Kabul, porque claro, la imagen de Estados Unidos en el resto del mundo, no ante los americanos, ya está dañada tanto en temas de política interna por lo del Capitolio, como en temas de política exterior por lo de Afganistán, ¿no? Pero lo cierto, aunque yo no me atrevería a contradecir explícitamente a Haas, que es un experto internacional de muchísimo prestigio, yo sí me atrevería a matizarlo, porque insisto, la hegemonía internacional de Estados Unidos no se funda exclusivamente en cuestiones militares. Está la primacía económica del dólar como moneda de intercambio mundial, y esa no ha cambiado, por ejemplo. En segundo lugar, tú, Berman, que eres cineasta, sabes que es muy difícil que cualquier otro país compita todavía hoy con el poder de la industria cinematográfica y de entretenimiento de Estados Unidos. Eso claro. Yo estudié relaciones internacionales y en eso hice mi maestría también. Entonces, ese aspecto que no suele considerarse normalmente en política interna, en política exterior es muy importante porque proyecta el poder del país, se dice, según los especialistas, en términos blandos, el poder blando, soft power, que es esta capacidad de exportación cultural, ¿no?, que tiene el cine, la música pop, las caricaturas. Yo soy coleccionista de cómics, por ejemplo, aquí atrás está el Hombre Araña o está el Arturito de esas cosas. No cualquier país las tiene, no puede exportar ese tipo de productos a todo el planeta, ¿no? Claro. Y son uno de los componentes que fundan la hegemonía o el predominio internacional de Estados Unidos. Y eso no cambia con Afganistán, eso sigue ahí.
está compitiendo en ese terreno China, sí, ya tiene una industria cinematográfica y del entretenimiento y la propaganda, también eso, más grande que como era hace unos años, no más grande que la americana. También India ha incursionado mucho en el cine, el famoso Bollywood. Bollywood. Pero quiero decir que, a diferencia de lo que dice Haas, en mi modesta opinión, todavía hay elementos para suponer que Estados Unidos va a mantener ese predominio internacional en varios terrenos durante algunos años. Eso no quiere decir que no pueda descalabrarse de pronto si continúan las divisiones internas. Hoy salió un artículo de Francis Fukuyama en The Economist donde señala algo similar, que él lo que ve es que la decadencia americana puede darse más pronto que tarde por cuestiones domésticas, como decíamos al principio, antes que por haber sido superado en los terrenos internacionales de la economía o de lo militar, ¿no? Entonces, son distintos terrenos, pero que hay que observar simultáneamente para tener la película completa de lo que está funcionando, mejor dicho, de lo que está ocurriendo en el sistema internacional, para saber si efectivamente Estados Unidos cae o, como yo decía en el artículo, todo mundo está recordando la caída de Saigón o la caída de Teherán y diciendo, miren, es otra gran derrota americana. Efectivamente, pero años después de la caída de Saigón y de Teherán, Estados Unidos todavía derrotó a la Unión Soviética. Así es que no es el fin, es una batalla perdida drásticamente, pero no es el fin de la guerra, no es digamos, si queremos verlo como dicen algunos especialistas hoy, que estamos en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, no es de ninguna manera el último episodio de esa guerra, ni es el capítulo final que cierra y termina el conflicto. Es un capítulo muy importante porque sí proyecta debilidad, y no solo eso, proyecta una derrota de Estados Unidos, porque fue derrotado en esta guerra de Afganistán, se va sin haber logrado sus objetivos, puesto que regresa al poder el grupo de los talibanes, que es para lo que entró a quitarlos del poder, los quita y 20 años después regresan. Claro. Ya me extendí mucho, perdón. No, está bien, hermano, nos tenemos que ir a un corte, solo Sí. que mientras teníamos esta gran oportunidad de hablar con Raudel, me llega una cita del propio Biden el 8 de julio, hace apenas un poquito más de un mes. Decía, los talibanes no son el ejército de Vietnam del Norte, no lo son, no son ni remotamente comparables en términos de capacidad. No habrá ninguna circunstancia en la que veamos a la gente ser evacuada del techo de una embajada de Afganistán. Poquito más de un mes después, pues vemos estas imágenes trágicas que recorren el mundo y tenemos que preocuparnos, no sé si tenemos que preocuparnos, tenemos que preguntarnos al menos si el régimen talibán va a entrar de la mano otra vez de las reminiscencias o de una Al Qaeda que esté por ahí guardada y de estos actores, pues digamos, lo más fanatizados o más ortodoxos o recalcitrantes extremistas del Estado Islámico y que entran de la mano del grupo del Talibán, ¿no? Entonces, yo creo que hay que replantearnos qué tan oportuna o qué tan pertinente fue la salida de Estados Unidos de Afganistán y si esto vuelve a generarle un foco rojo al planeta, porque estos cuates ya vimos en cuestión de horas, de días, tomaron otra vez el control del país y si esa capacidad tienen, pues no quiero pensar que esto vuelva a ser un foco rojo de terrorismo para el planeta. Tenemos que irnos a un corte, mi hermano, porque nos van a quedar 2 bloques cortitos para... Cortitos. Sí. Yo nada más cerraría este bloque y le recomiendo a la audiencia que irónicamente, si no estoy equivocado, es hablando de cine y con el tema de Afganistán, creo que es Rambo 3, un fragmento de la película donde precisamente Rambo viene a caballo escoltado por unos personajes propios. Sí, no. Ajá.
Y entonces voltea incluso a la cámara y dice, "This is Afghanistan". Padrísimo. Bueno, ahí se lo recomiendo a la audiencia. Vamos a un corte y estamos de vuelta aquí en La Disidencia. No se despeguen. Ya volvemos. Amigos, pues ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia y este segundo tema, en este segundo bloque, pues no es menor, es un tema que ha causado mucha polémica, un tema que ya incluso por el tiempo, por la premura de tiempo, es algo que se tiene que definir por lo menos del lado de la oposición. Y la pregunta es, ¿conviene que participemos en la revocación de mandato? ¿No conviene? ¿Qué hay de parte del INE? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Aplica para este sexenio? ¿No aplica para este sexenio? En fin, hay bastantes preguntas. Me quedo, Octavio, tú podrás dar un intro, digamos, más detallado al respecto. Pues hermano, se ha hablado mucho sobre, incluso si todavía en términos constitucionales, porque el transitorio marcaba un plazo para generar la legislación secundaria que ha venido diciendo y recordando de manera constante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que bueno, estamos sobreexcedidos del plazo constitucional que tenía el Poder Legislativo para legislar en la materia. Y viene al caso porque justo en un programa de la semana pasada con Ricardo Oms comentábamos, a ver, yo creo que no están ya con facultades de legislar a menos de un año de que el proceso democrático de la revocación se genere, pues no podrías en menos de un año legislar sobre la materia. Hoy o esta semana sale la nota también del propio Lorenzo Córdoba que dice, bueno, pues como se les está yendo el tiempo a los señores legisladores, el Instituto Nacional Electoral va a trabajar en reglamentar el tema. También me preguntaría si de la nada el Instituto Nacional Electoral tiene facultades legislativas para normar el tema, y si con o sin regulación secundaria, estamos en tiempo y forma de que un proceso que marca la Constitución se dé sin que haya una norma secundaria, sin que haya reglas de operación, sin que se pueda prever un presupuesto de acuerdo a la propia normatividad. O sea, estamos en un impasse realmente. Y luego, bueno, pues Monreal, ya lo habíamos dicho, genera una iniciativa donde además le mete un puntillazo de aquellos al presidente en esa posible pregunta que plantea, que dice, bueno, si se perdió la confianza, tiene que seguir o no, y trata de hacer una legislación fast track donde los propios legisladores de Morena y los aliados se quejan diciendo, oigan, pues esto salió como más que un albazo, no se pasen, esto es muy delicado y está saliendo demasiado rápido. Sale el dictamen en comisiones en el Senado y el día de hoy el Senado dice, pues, ¿qué crees? Que no nos vamos a un periodo extraordinario para aprobar esto. Le faltaron creo que 2 votos, cuando apenas en la semana pasada varios columnistas de los principales medios de comunicación dijeron, el presidente de la República, Pejesustra, ya dio un manotazo en la mesa y les exigió que sacaran en fast track esta reforma. Pues resulta que no se va a dar, que no va a haber periodo ordinario, no va a haber un periodo extraordinario, y eso también nos hace pensar si otra vez estuvo atrás de todo esto la mano de Monreal, porque al final del día Monreal es el que trae los hilos del Senado para efectos de Morena. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el sentir y cuál es que sea el sentido del revocatorio y de esta brevísima y muy, muy, muy rápida reseña que di del tema de cómo transitó en el legislativo, en el INE y cómo lo está viendo el Ejecutivo con una prisa, ¿no? Que le está dando cierta línea a los legisladores. ¿Cómo ves, Rodel? Pues ya has dado tú una explicación jurídica muy puntual y muy precisa de toda la coyuntura. Yo me limitaría a aspectos políticos
y quizá algunas referencias internacionales. Digamos en primer lugar que a la presidencia de la República le urge que esto salga, entre otras cosas porque salió muy mal la consulta anterior, la consulta popular por más que se dice que no, que en realidad sí fue un éxito, etcétera, la muy baja participación popular en esa consulta, pues hizo quedar no tan bien al gobierno federal, y esto supone la necesidad de que estos mecanismos de participación plebiscitaria o de democracia directa, pues se les inyecte nuevo vigor, ¿no? Y parte de la apuesta es que así suceda con esto del revocatorio. En segundo lugar, y en esto hay especulaciones al respecto, de modo que no puedo asegurarlo, pero no suena del todo descabellado, hay la necesidad de relanzar, digamos, entre comillas, la última parte del gobierno con una nueva dosis supuestamente de legitimidad, ¿no? De repetir un poco la ola de 2018, diciendo, miren, aquí queda demostrado que al presidente lo apoya una gran cantidad de gente o un sector mayoritario de la población, y por lo tanto tiene legitimidad cualquiera de sus políticas y de sus iniciativas legislativas en el último tramo de gobierno. Hay algunos comentaristas que especulan en términos todavía un poco más maliciosos, señalando que el instrumento puede servir también más que como propuesta de revocación, de ampliación de mandato, ¿no? Que se le quiera dar una interpretación de el pueblo quiere continuidad. Pero lo cierto es que sobre eso no hay suficientes elementos, digamos, empíricos para afirmarlo. Simplemente estoy diciendo lo que han comentado algunos editorialistas. Y finalmente hablaría de, ¿cómo llamarlo?, las referencias internacionales en torno a esto. Yo veo con preocupación que los países que utilizan este instrumento pues son los países bolivarianos, ¿no? En las repúblicas presidencialistas más avanzadas, al menos, no suele usarse este instrumento, o no de esta manera. En los sistemas parlamentarios sí, pero no funciona mediante una consulta popular, sino que el Parlamento puede desconocer al gobierno y convocar a nuevas elecciones, que es un trámite muy diferente de una consulta popular para anular un mandato popular que ya esté expresado en las urnas en una ocasión anterior y con un periodo fijo en la ley. Entonces, es un experimento un poco anómalo, si bien no único, pero sí poco frecuente en democracias consolidadas, y pues no del todo claro, como ya decía Catalán, en términos desde presupuestales hasta logísticos. No se sabe de cuánto dinero va a disponer el Instituto Nacional Electoral para organizarlo, y por lo tanto no se sabe cuántas casillas va a ser posible instalar, por ejemplo, pero tampoco se sabe, o no está claro, no es que no se sepa, no está claro a detalle cómo va a regularse, por ejemplo, la participación de los actores políticos en medios de comunicación. ¿Se va a regular con las mismas normas que una elección federal? Digamos, el acceso a medios, a spots y demás, o va a tener, o va a llevar mano el gobierno sobre los actores de oposición, de qué tanto tiempo van a disponer. Todas estas son cuestiones que, aunque muy técnicas y logísticas y probablemente alejadas del interés de la población, son indispensables para entender a cabalidad de qué se trata el ejercicio y si va a tener o no éxito, y si se va a llevar a buen puerto de la manera correcta o no. Híjoles, que nos haces dejar pensando si todo el proceso otra vez va a ser un gasto, va a ser un tema de presupuesto literalmente tirado a la basura, ¿no?
al final del día cada uno de estos chistecitos, cada una de estas ocurrencias bolivarianas, pues no se pagan solas, ¿no? Salen del presupuesto y son ejercicios que al menos hasta este momento, después de la consulta, pues son un sinsentido. Y después de las consultas, Patito, ¿qué ha hecho? Como por ejemplo para el Tren Maya o para el tema del aeropuerto, pues me resulta muy complejo pensar que el revocatorio tenga un sentido más allá de lo demagógico y de activar a las bases de Morena. Entonces, a mí, por ejemplo, no sé, me llama mucho más la atención la participación del INE esta semana en el proceso de recuento de votos en la planta de General Motors, no recuerdo en qué estado de la República, donde además pues nos estamos, ¿en dónde? Saltillo. En Saltillo, donde además nos estamos jugando pues un nuevo contexto del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, donde el INE tuvo una función clara, ¿no? O sea, yo no había visto un proceso que me parece mucho más valioso, ver que el INE se mete a ver cómo se va a llevar el proceso de elección o el proceso democrático para la selección del sindicato por parte de los trabajadores. Entonces, híjole, yo no alcanzo todavía a dimensionar hacia dónde quiere conducir esto López Obrador. En la parte de política fina, ¿no? En la parte de la estrategia electoral en la que siempre López está pensando, porque al menos con la consulta popular ya tuvo un descalabro. Así es. No, y a mí me queda como también como preocupación, y lo mencionaba cuando empezábamos el bloque, el tema de la oposición, llamémoslo desde los propios partidos hasta las organizaciones civiles, porque parecemos gallina descabezada, no sabemos qué hacer, si sí, si no, si participamos, no participamos, unos jalan a que sí, otros jalan a que no, el que dice que sí, de pronto los que dicen que no se le van encima y viceversa. Entonces ahí hay un tema bastante complicado, pero bueno, así las cosas. Este es el panorama general que tenemos al respecto, y pues el tiempo nos come de nueva cuenta y tenemos que ir a un corte, mi querido hermano, mi querido Raudel. Vamos a un corte rapidísimo para el último bloque y el final. Así que, amigos, no se despeguen, regresamos aquí a La Disidencia. Y bueno, para este último bloque, como ya mencionaba al principio del programa, nuestro querido Raudel, nuestro invitado de este día, nos va a platicar acerca de un libro que nos recomienda. El título, El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, la autora Anne Applebaum, catalogado por el Washington Post y el Financial Times como el mejor libro del año. Oiga, pero no vaya a pensar nuestra audiencia que nos estamos haciendo un programa mágico cultural o como Julio Patán y estos intelectuales snob que se ponen no quiero decir más nombres, pero nada más quiero decir estos intelectuales snob que hablan de las lentejuelas, no jotas sino nacas del señor Juan Gabriel, ¿no? Entonces no nos estamos convirtiendo en ese tipo de programuchos, señores. Estamos queriendo analizar este asunto porque la recomendación de Raudel es pertinente respecto al fenómeno populista y qué es lo que está sucediendo desde la óptica, ojo, de una autora que no tiene nada que ver con México y nos viene a develar algunas cosas de un fenómeno internacional. Así es que dale, Raudel, si quieres ir dando una introducción para entrar con las preguntas pertinentes. Cómo no, con todo gusto. Pues Anne Applebaum es una autora de renombre internacional. A mí me gusta mucho, me parece excepcional en sus análisis y en su estilo al escribir. Es una autora que ha colaborado en los principales medios de comunicación de habla inglesa, el Washington Post, The Atlantic, el New Yorker ocasionalmente, y ella, aunque polaca,
ha hecho su carrera, insisto, en los medios de habla inglesa, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, porque saltó a la fama internacional con la publicación de un libro sobre, no recuerdo el título ahorita, perdón, pero sobre la vida detrás de la cortina de hierro, es decir, en los países del bloque soviético, ¿no? Siendo ella polaca, sabía de primera mano lo que era también el imperialismo de la otra potencia, ¿no? De la potencia supuestamente de izquierda, y cómo oprimía y explotaba los recursos de los países sobre los que tenía control. Entonces ella es una autora muy distinguida, muy respetada, y publica en The Atlantic, me parece, el año pasado, un ensayo corto, o digamos, no corto, era muy largo para la revista, pero un ensayo que tuvo tal éxito que decidió ampliarlo y convertirlo en este libro. ¿Por qué? Porque normalmente hemos visto en los últimos años muchas publicaciones y libros en torno al fenómeno populista abordado desde la perspectiva de los actores políticos, los partidos, los candidatos, el discurso, por ejemplo, y todos esos factores. Pero ella lo que hace es analizar el medio que conoce mejor, que es el intelectual, del cual ella forma parte. Entonces, es una disección y un análisis muy profundo de cómo las élites, entre comillas, intelectuales, las dos cosas, entre comillas, élites e intelectuales, acaban cediendo a lo que ella llama la seducción del autoritarismo, ¿no? Y en esto ella se conecta con una gran tradición europea que pasa por Julian Benda, por Raymond Aron, que ya hablaban de cómo los intelectuales europeos se sentían fascinados y hasta adoraban el culto a la personalidad de la Unión Soviética y de Stalin. Entonces ella reproduce ese análisis en las condiciones actuales, pero con el fenómeno populista, ¿no? Y tiene una alta dosis de contenido personal, porque en tanto ella forma parte de esa élite, ha vivido en carne propia cómo han ido cambiando las posturas públicas y privadas de esa élite, sobre todo con respecto a ella misma y su familia, porque ella nunca ha cambiado su postura pública contra los regímenes autoritarios, pero intelectuales que anteriormente sí defendían los valores liberales o la democracia occidental, ella ha visto cómo en tiempos recientes han invertido su perspectiva para empezar a coquetear con el autoritarismo, por varias razones. Una, el anhelo de estar cerca del poderoso; otra, obtener beneficios, ya sea monetarios o profesionales, o incluso de visibilidad pública, en tanto que estos gobiernos autoritarios promueven a sus propios intelectuales en los medios de comunicación. Y finalmente, en sus actitudes privadas, que es lo que a ella más le sorprende, porque ella suponía, según expone en el libro, que estas figuras hacían todo esto por interés, y en público salían a defender a estos políticos, como siempre ha habido gente que lo ha hecho, ¿no? Pero en realidad ella observa que el cambio es también en su vida privada, y que algunos de estos personajes que solían ser sus amigos en el plano personal se han distanciado de ella, la han atacado en público y en privado, y han terminado por desarrollar incluso actitudes antisemitas contra ella, que es pues tiene un origen judío. Entonces ella está en una especie de shock y le transmite al lector ese mismo shock, porque ella sigue defendiendo los valores occidentales, ¿no? Conectando con lo que decíamos al principio de Afganistán. Vimos desde luego las escenas de los afganos tratando de huir de su país en el avión americano que supuestamente los abandona. Pero entonces, si lo pensamos, todos ellos quieren ir a Estados Unidos. Yo no vi afganos solicitando visas para ir a China o para ir a Rusia o para ir a Cuba, ¿no? Ellos quieren salvarse del Talibán teniendo una vida mejor en Estados Unidos o en alguno de los países occidentales que siguen más o menos el modelo americano. Y por eso ella insiste en defender esos valores. Ella, me refiero a Anna Applebaum.
Y dice, bueno, pues es muy peligroso que estos intelectuales que han lucrado y han desarrollado su carrera toda su vida aprovechando esa libertad que propicia el modelo occidental, ahora estén cambiando de tono y de contenido para defender estas nuevas manifestaciones del autoritarismo y del populismo de derecha o de izquierda en todo el mundo. No quiero comprometer tu comentario. No, yo sería incapaz de hacer ese tipo de cosas. Pero me estás tratando de insinuar a nuestra audiencia que tal vez López no abrevó de Elenita Poniatowska o de Monsi o de otros personajes pseudointelectuales como el Fisgón o el Guerra o bueno, el maestro de la novela, Epifanio Ibarra, el casi premio, el casi 3 veces multipremiado con Óscares, Damián Bichir, o estos sujetos, tú sabes, renombrados de la cuadra. O sea, Jesús. O sea, López no abrevó de ellos. O sea, estos eran una suerte de arribistas que querían estar cerca del populista para cuando llegara al poder. Híjole, mira, de una autora, yo sé que el comentario no es tuyo, ¿no? Pero de una autora que ha vivido los populismos desde las élites de la intelectualidad, suena agresivo esto, ¿no? O sea, suena descalificador a carreras que puedo no coincidir en nada con Elena Poniatowska, pero está en su derecho de haber escrito cualquier cantidad de barbaridades durante su vida, ¿no? Y que ahora, bueno, pues ese trabajo, cuestionable o no, nos guste o no, que una persona que además trae el Pulitzer y que bueno, vivió los populismos de a de veras en otros países, diga, pues los intelectuales no han dejado, se escucha feo, pero son como una suerte de arrastrados hacia el populista, o el populista, como el caso de algunos empresarios que nos lo han compartido de Venezuela, pues logró con el carisma embaucarlos, también a los intelectuales, y a lo mejor por eso decías, muy entre comillas, grandes intelectuales, ¿no? Porque hay que ser medianamente pendejo para caer en las garras de un sujeto con un discurso como ¿no? Mira, yo creo, esta es una opinión personal, no es la de Applebaum. Yo creo que hay de todo, digamos. Hay gente que siempre ha tenido esas convicciones y que ha simpatizado con corrientes autoritarias durante toda su trayectoria profesional. Pero definitivamente también hay otros que una vez que ven en el poder a estas figuras, empiezan a modificar sus posturas públicas y privadas, que es lo que dice Applebaum, en favor de tendencias que anteriormente siempre habían condenado, ¿no? Entonces, hay de todo, hay oportunismo y hay fanatismo y hay convicción, pero lo que esto permite es desacralizar esa aura de cierta santidad pública que rodeaba al gremio intelectual, para decir, bueno, no porque lo esté manifestando una persona que escribe libros o una persona que se dedica a las bellas artes, eso no significa que tenga razón. Yo recordaba mucho leyendo este libro, sobre todo que tenga razón política, porque son terrenos distintos. Y eso yo no me estoy pronunciando porque no ejerzan sus derechos políticos, muy al contrario. Simplemente estoy diciendo que no es lo mismo ser un experto en alguna de las bellas artes o ser un gran artista, un gran pensador en ciertos terrenos, que tener un entendimiento político cabal. Y sin embargo suele equipararse públicamente la condición de intelectual o de artista con la de persona con conocimiento de la política. Y no siempre es el caso, ¿no? Es muy importante entender esto. Yo recordaba leyendo el libro de Applebaum, una muy famosa entrevista que hizo el gran escritor H.G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción moderna, pero también uno de los fundadores del Partido Laborista en Inglaterra, el partido de la izquierda. Él entrevistó para la revista New Statesman en los años 30, me parece, a Stalin. Y H.G. Wells gozaba de un prestigio mundial en términos intelectuales, pero cuando uno lee su entrevista a Stalin, es un modelo de adulación
muy propio de las peores prácticas que hemos visto en México. Y es, o sea, un Lord Molécula cualquiera. Ándale, entonces sí es impactante cómo le dice, usted prácticamente es el padre de la democracia en el mundo moderno, usted, y dice uno, pero este es H.G. Wells, y no estoy hablando de intelectuales menores de un país del tercer mundo, estoy hablando de un escritor de talla mundial en su momento, ¿sí? Entonces no es un fenómeno mexicano, no es un fenómeno, es un fenómeno de atracción hacia el poder, muy delicado, que hay que tener muy presente, y por eso insisto, no hay que equiparar la celebridad o el éxito en un terreno profesional con tener la razón en la política. Es muy peligroso. Oye, No, y lo vimos ya también aquí, o sea, mencionaba Octavio a Elena Poniatowska y no tiene mucho, tendrá quizá unos 4 meses, 5 quizá, que la misma Elena Poniatowska ya hizo algunas declaraciones de crítica hacia López Obrador. no, pero espera, Elena es un caso que bueno, se ha mantenido ha tratado de mantener su distancia dentro de su pseudo intelectualidad, ¿no? Sí. Pero me acuerdo muy claro, conversaba con un gran amigo, sin agraviar a ninguno de los aquí presentes, antes de empezar este sexenio, me decía, no me puedo imaginar a Héctor Vasconcelos, ¿no? Héctor Vasconcelos, que pues se puede levantar ya con el lujo de su edad y de su aristócrata vida, levantándose a las 10 de la mañana, en sus finas batas de seda, a tocar su largo piano de cola, alguna composición de Vivaldi o de Schubert, ¿no? Y dice, ¿qué chingados va al Senado de la República, cabrón? O sea, explíquenme qué va a hacer Héctor Vasconcelos al Senado, levantándose temprano para ir a la burocracia, o como bien dijo Raudel en alguno de sus artículos, que va a ir con la fulana, ¿no? a este patio de la prostitución que es el Senado de la República. Bueno, en fin, creo que hay que darle una lectura, como dice Raudel, al libro. No es un libro menor en el mundo, ya ha traído varios premios, es un libro con altas ventas, ya nada más hasta por cultura general hay que echarle un ojo. Hermano, a mí este programa se me fue como agua. Rapidísimo. Yo no tengo mucho más que decir, nada más que en breve les voy a pasar mi cuenta de TikTok, que les ando preparando travesuras. Prometo no bailar como Berman, les prometo no hacer esos ridículos, no voy a hacer twerking, no voy a hacer ninguna de esas cosas espantosas que Berman hace en su TikTok. Va a ser un poco más decoroso. Ok. Muchas gracias, Raudel, por habernos acompañado. Muy interesante todo lo que nos has compartido, y pues ya sabes que esta es tu casa y ojalá te tengamos de vuelta próximamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por aguantarme hablando tanto tiempo, porque hoy yo me excedí en el uso de la palabra. No, para eso son las invitaciones, hermano. Aquí andamos, y muchísimas gracias cuando gusten. Gracias. Muchas gracias, mi hermanito Octavio. Y pues a nuestra audiencia, agradecerles también por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia. Recuerden dejarnos sus comentarios, sugerencias, a quién les gustaría que invitáramos a este panel, qué temas les gustaría que tratáramos. En fin, los leemos y los leemos con mucha atención. Por hoy ha sido todo por nuestra parte. Nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Muchas gracias, bonito fin de semana, hasta la próxima. Muchas gracias.
disidenciamexicanos.tv.